¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos como siempre aquí a Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. Los niños hicieron el milagro. ¿Qué milagro? Llegar a un acuerdo nacional. Uno de los 5 que ha planteado el gobierno de Sebastián Piñera, que con esa frase de alguna manera marcaba lo que fueron las semanas, todos los días de trabajo en esa mesa de trabajo transversal entre parlamentarios, entre actores del mundo social, también de las organizaciones que principalmente buscan acuerdos para solucionar problemas que han sido trágicos, terribles, que en varias situaciones han sido inexplicables y terroríficas. Estamos hablando de la protección de niños, niñas y adolescentes de distintos ámbitos. Hay un diagnóstico que es bastante transversal. El problema son las medidas a seguir. Cómo de alguna manera con este gran acuerdo puede hacerse un punto de inflexión. Finalmente, darle esa protección a los niños, niñas y adolescentes que el Estado está por garante, tiene que hacerlo y por sobre todo un hecho concreto. El presidente Piñera hablaba de que la sociedad les ha fallado. Evidentemente parte entonces de estas 94 propuestas, iniciativas que fueron entregadas el día de hoy al mandatario. Vamos a estar conversando en Vía Pública junto al panel sobre las propuestas, sobre el trabajo que se realizó, pero por sobre todo, cuál puede ser el punto de inflexión, el cambio en la historia para de alguna manera no tener que ver más hechos que son terribles y que evidentemente ya es inexplicable que se den en un país en vías de desarrollo. Los invitamos a participar como siempre en nuestro fanpage de 24horas.cl con este tema tan interesante y tan necesario de conversar. Revisamos la pregunta entonces que tiene nuestro fanpage de nuestro portal de noticias. Bien simple. Propuestas para la protección de la infancia. ¿Serán el punto de inflexión para solucionar los distintos problemas que actualmente existen en el sistema? ¿Sí o no? Son las alternativas con las que usted puede participar aquí junto al panel en la conversación que vamos a tener aquí en Vía Pública, un tema súper relevante, súper necesario de poner en nuestra mesa. Pero hay también otras noticias que vamos a estar revisando durante el programa. Hasta 2 días estuvieron sin electricidad algunos de los 127.000 clientes que quedaron sin luz en todo el país tras el frente que se dio durante los últimos días. La intendenta metropolitana, Carla Rubilar, cuestionó los protocolos preventivos de las compañías eléctricas. En otra noticia, Corte Suprema por primera vez determinó cambio de nombre y sexo registral de una persona transexual sin que fuese necesario una intervención jurídica, una intervención quirúrgica en este caso. Magistrados estimaron que hay principios internacionales en materia de derechos humanos que fundamentan esta decisión y que podría también marcar un precedente. En materia internacional sigue la expectativa porque el vicepresidente del partido gobernante de Corea del Norte llegó hasta Nueva York para participar de una reunión secreta con el secretario de Estado norteamericano. Todo para afinar detalles de la reunión que se podría dar entre Donald Trump y Kim Jong-un el 12 de junio. Temas, por supuesto, que revisamos aquí en las pantallas de Canal 24 Horas. Hacemos una breve pausa, no se vaya. Regresamos a hablar de infancia, de protección de niños y niñas y adolescentes y las propuestas que tienen que efectivamente tener un aspecto concreto dentro del análisis que vamos a tener en el programa. Vamos y volvemos, no se vayan. Bien, regresamos a Vía Pública con nuestro panel para hablar justamente sobre las 94 propuestas, este gran acuerdo nacional para la infancia que fue presentado el día de hoy al presidente Sebastián Piñera. Vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados aquí en Vía Pública. Primero, Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo. Juan Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. La futura subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Marcela Hernando, diputada del Partido Radical. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Nicolás. Y María José Hoffman, diputada de la UDI. Todos, hay que decir, los miembros de esta mesa de trabajo que organizó el gobierno. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. Gracias, Nicolás. A ver, 60 días fueron los que trabajaron. De hecho, lo comentaba fuera de cámara. Muchos pensaban que se iba a requerir bastante más tiempo. Son 94 propuestas, orientaciones, un diagnóstico consensuado, transversal, pero principalmente lo que se necesita de aquí en adelante es cómo vamos, cómo lo vamos solucionando. Y quiero comenzar por usted, Carol Baum. ¿Cómo se marca un punto de inflexión con este gran acuerdo nacional por la infancia? Porque muchos dicen, ok, este tema es urgente,
este tema hay que solucionarlo. Los niños lo necesitan, los niños no marchan y eso creo que no hay problema y no hay color político. Pero ¿cómo puede este ser un cambio en la historia donde efectivamente veamos que no vamos a tener más casos trágicos como se han vivido? Yo creo que efectivamente hoy día es un día histórico. Le presentamos este Acuerdo Nacional por la Infancia al presidente, que al fin es al menos una hoja de ruta para solucionar el problema de los niños que nunca se había hecho. Siempre nos quedamos con la sensación de que había autoridades que asumían este tema desde la urgencia, desde casos muy dramáticos, muy dolorosos, y llegaban directamente, la discusión era 100% cenamizada, llegaban al Sename a tratar de solucionar una cosa sin un plan de acción, sin muchas herramientas para poder hacerlo. Y hoy día tenemos una hoja de ruta clara, consensuada, trabajada con la sociedad civil y con los parlamentarios de todos los sectores, que tiene medidas en todos los ámbitos, pero además se hace cargo de prevenir, de promover, por lo tanto, de evitar que estas vulneraciones ocurran y evitar que se produzcan las situaciones que hoy día hemos visto y que son tan dramáticas. O sea, no solamente se hace cargo de la urgencia, sino que también de todo lo que implica medidas a largo plazo, intersectoriales, cuyos resultados vamos a ver quizás en muchos años más, pero que estamos trabajando desde ya con urgencia. Diputada Hernando, le pregunto a usted porque, de hecho, la presencia de usted y otros parlamentarios de la oposición en su minuto generó algo de críticas. Esta era la primera mesa de trabajo transversal que se instituía desde el gobierno. Usted tomó la batuta en este sentido e ingresó a la mesa, pero obviamente aquí hay un tema político que no podemos dejar de lado. Muchas de estas 94 iniciativas van a tener que pasar por el Congreso. ¿Cómo de alguna manera, con este punto que señalaba Carol, que creo que es interesante, se puede hacer una diferencia en cuanto a que el tema de la infancia ha estado presente en gobiernos anteriores, pero de alguna manera se trata de desmarcar con respecto a que ahora sí podemos tener algo en concreto? A ver, yo partiría diciendo que mi incorporación fue un poco más tardía. Yo no partí convocada por el gobierno, sino más bien fue una petición que le hizo mi partido político al ministro del Interior. Y en ese contexto yo fui mandatada por el Partido Radical. Y eso a mí me impuso una tremenda responsabilidad, porque significa cómo el radicalismo aporta a cómo creemos nosotros que deben ser tratados los niños en nuestro país. Y en ese contexto, de verdad que hicimos todo el mayor esfuerzo por dejar allí la experiencia y la visión que uno tiene respecto de esto. Y la verdad es que yo creo que fue enriquecedor. Cuando Carol habla de los temas de prevención, una de mis inquietudes era que estaba muy cenamizado toda la discusión y que a mí en lo particular me preocupaba el universo de los niños y adolescentes de nuestro país. Sacarlo del estigma que se ha generado con el Sename, más que estigma, una crisis que se vive evidentemente en el Servicio Nacional de Menores. Además, porque mi percepción es que, por lo menos en mi región, el 70% de los niños y jóvenes están en vulnerabilidad, en algún tipo de vulnerabilidad, ya sea pobreza o violencia o maltrato o algún tipo de vulneración de sus derechos de la infancia. Ahora, en la interna, ¿fue difícil el trabajo? Dejar de alguna manera, se propuso en su minuto, de lado lo que son los colores políticos, las camisetas políticas y poder finalmente llegar a un gran acuerdo por un tema bastante más urgente? No, yo creo que no. Yo creo que lo más difícil es manejar un grupo tan grande. Sí, claro. Pero ese era un desafío para el ministro Moreno, que en realidad demostró que tiene hartas habilidades para conciliar aquello. Claro, le pregunto porque me parece interesante que finalmente los temores que se tenían sobre esta mesa de trabajo sobre la infancia eran justamente que las ideas políticas, las ideologías de alguna manera terminaran en la mesa y eso generara un problema. Y ahí le pregunto, diputada Hoffman, se ha dicho que el trabajo no fue terrible, que de hecho fue muy enriquecedor. Lo decía el diputado Boric, por ejemplo, que hubo un par de disensos, pero finalmente el diagnóstico era bien transversal. ¿Eso de alguna manera marca también la pauta en el tema de la infancia para poder ver avances en el Congreso cuando lleguen proyectos de ley? Se lo pregunto porque, por ejemplo, una de las propuestas, que quizás no es nueva, es dividir al Sename, en términos también de la dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y la Justicia. Pero hay proyectos de ley que están en el Congreso y la ciudadanía dice, bueno, pero no pasó nada.
A ver, Nicolás, lo primero es decirte que yo estoy feliz. Esta ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido de mi experiencia política. Agradecida también por la invitación que hace el presidente. Orgullosa del trabajo que ha hecho el gobierno. Acá está Carol Baum, la futura subsecretaria, y la verdad es que uno se siente muy orgullosa como mujer además. Y también de Marcela, porque Marcela es como piola, pero en el fondo yo sé que para ellos fue difícil. Uno ve en los pasillos, nota la tensión, y yo creo que dentro de todo hay un poquito de arrepentimiento, sobre todo por cómo terminó todo esto. O sea, hoy día de verdad que fue un trabajo serio, con un mandato muy claro por parte del presidente, donde logramos generar consenso. Es verdad, es un tema que ha sido tan dramático, que hemos diagnosticado por tantos años y hemos avanzado tan poco, que claro, tú puedes decir era fácil, pero el gobierno hizo una apuesta, Nicolás. El presidente Piñera hizo una apuesta, y esa apuesta podía irle bien como podía irle mal. Y ese es un riesgo que estuvo dispuesto a correr el gobierno, y eso yo creo que hay que valorarlo. Y lo que viene hoy día en el trabajo legislativo, por supuesto que nos va a servir un montón lo que hemos avanzado. Y esa es la gran apuesta. Y yo espero, y esa es la gran apuesta, así como hoy día ponte tú, algunos parlamentarios de la ex nueva mayoría, no sé cómo llamarlo, decía, mira, el presidente Piñera tiene una oportunidad a partir de lo que pasó hoy día, pero yo creo que la oposición también tiene una oportunidad. O sea, si nosotros fuéramos capaces, Nicolás, de replicar lo que hicimos en infancia, este país sería muy distinto. Y yo creo que ese es el desafío que tiene el gobierno. Y yo le decía hoy día a la Natalia, me tocó sentada al lado de ella, la Natalia Castillo, que es diputada del Frente Amplio, dije, tú también preocúpate de transmitir, en el fondo, que sí podemos. Hay temas que vamos a tener diferencias, y las diferencias se van a zanjar probablemente con las votaciones, parte de las votaciones dentro de la Cámara. Pero la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, avanzamos un montón, los consensos que se han generado son grandes, y yo invito a los parlamentarios de la nueva mayoría, del Frente Amplio, que no se han sumado todavía, a la presidenta de la Cámara, que no quiso asistir por distintas razones, que lo que hicimos vale la pena. O sea, es de las pocas instancias donde uno dice, chuta, vale la pena dedicarle tanto tiempo y tanto trabajo a la política, y especialmente a los niños. O sea, a mí me tocó, Nicolás, recorrer varias regiones. Fui a Punta Arenas con la diputada Sandra Mar, estuve en Valdivia. La verdad es que, porque uno conoce lo de su región, pues yo soy representante de la Quinta, había que contrastar un poco este diagnóstico con la realidad, y muchas cosas salieron de ahí. Yo llamaba a la Caro, la subsecretaria, para decirle, mira, vi esta cuestión, ¿qué te parece? Entonces, la verdad es que yo siento un compromiso muy profundo a partir de esta experiencia, que yo estoy segura que tenemos todos los que estamos acá. Sumo otro punto ahí, la realidad que viven los niños y niñas y adolescentes norte, centro y sur, para dividirlo en tres, digamos, el país, es totalmente distinta. Y eso también va a apuntar a los recursos, por ejemplo, por niño que se tienen que aplicar en el Sename. Y en ese tema, Juan Cristóbal, quería preguntarte también, desde la experiencia que tuviste en esa mesa, esa realidad distinta, de alguna manera sacarnos esa barrera de que aquí la protección de los niños y niñas y adolescentes tiene que ser igual para todos en términos de cómo se tiene que tratar. Es también un trabajo que ustedes en el Hogar de Cristo han hecho a nivel nacional. ¿Se pudo plasmar en esta mesa de trabajo? ¿Se pudo plasmar también en este documento final? Sí, yo quiero partir reconociendo algo que el documento también reconoce, la labor de la sociedad civil, la contribución de la sociedad civil en materia de infancia, y que ha sido parte del contenido de esto. O sea, si bien muchas de estas propuestas estaban incorporadas en términos generales en el programa del presidente, la carne de este documento en gran medida ha sido contribución de la sociedad civil. Hubieron más de 100 propuestas provenientes de ONG y de otros organismos. Hay mucha experiencia, mucha innovación, y lo que de alguna forma el documento recoge es esa diversidad de experiencias de innovación que se ha hecho en Chile. El Hogar de Cristo, por supuesto, está contribuyendo hoy día a partir del piloto que estamos haciendo en nuestras residencias. Un plan piloto que es muy interesante, sí. Y quería justamente preguntarte sobre eso. A grandes rasgos, para los que nos están viendo, es tomar experiencia internacional, sí, y de llevar a cabo un centro de acogida que sea personalizado, desde un punto práctico en que tienen que haber menos niñas y niñas. Sí. El Hogar de Cristo hace un par de años está desarrollando primero un diagnóstico, un diseño de una residencia de niños, niñas y adolescentes que incorpore toda la evidencia internacional, los estándares internacionales. Ya empezamos el pilotaje a partir del mes de abril, un pilotaje que nos va a tomar alrededor de unos 18 meses, a partir de los cuales los estándares van a ser puestos a disposición
de la mesa técnica que determinó este acuerdo para que sirvan como modelos y referentes para los modelos de residencia a nivel nacional que regula el CENAME. ¿Cuál es el modelo? Básicamente son residencias pequeñas de alrededor de entre 10 y 12 niños para un poco dar cuenta de lo que hoy día tenemos. Muchos de los centros de administración directa del CENAME tienen entre 100 incluso hasta 200 niños. La evidencia internacional dice que eso es algo absolutamente dañino para los niños. Son niños que tienen muchas complejidades, que requieren atención especializada, que tienen necesidades terapéuticas, que tienen abandonos tempranos, problemas de frustraciones muy grandes y que requieren un acompañamiento y un apoyo especializado que hoy día las residencias que tenemos no cuentan. Es bien ambicioso. Ustedes, de hecho, para solamente dar un número, se habla de 2 niños o niñas en una pieza, en una habitación. Son residencias de a 10 niños con un monitor por cada 3 a 4 niños, con piezas de no más de dos niños. Es lo que requieren un joven que ha pasado por abuso, que requiere cuidado y atención y que pretendemos con él insertarlo a la sociedad. ¿Cómo la realidad es hoy? ¿Cómo es la realidad en estos minutos? Hoy día la verdad que son en general residencias semimasivas. Con monitor, básicamente no hay terapeutas dentro de una residencia, muy difícilmente hay monitores que acompañan, pero no son personas que básicamente cuidan, atienden y resguardan que no ocurra algún accidente dentro de la residencia. Quiero simplificarlo. Sí. Lo que necesitamos son residencias que sean terapéuticas, que reparen, que preparen y que den herramientas para que el joven, la joven se inserte a la sociedad. Ojalá pueda encontrar empleo y pueda aportar al país. Y hoy día básicamente son residencias que dan la impresión que la sociedad se resguarda de estos jóvenes y se protege de ellos. Como que los esconde, los guarda. Más que brindar protección a esos mismos jóvenes. Yo creo que hoy día el paso que hemos dado ha sido muy importante, Nicolás. Es un hecho histórico que parlamentarios de distintos sectores, miembros del Ejecutivo, académicos, miembros de la sociedad civil se junten en tan breve tiempo, 60 días, que en 8 sesiones, largas cada una de ellas, podamos tener un documento tan robusto que marque la pauta tan nítidamente y que aquí en 5 años podamos tener un país distinto con una niñez mucho más resguardar sus derechos y que pueda aportar al país como ellos merecen. Como que comentábamos al principio, el gran problema en términos de la infancia es que muchas veces se enamiza la infancia. Y quiero justamente no llegar a ese punto. Importante lo que tú decías del plan piloto, que creo que puede ser una experiencia relevante para el trabajo adelante. Carol, la futura subsecretaría de la Niñez claramente va a tener una labor y un rol fundamental. Todas estas 94 iniciativas, todo el proceso hacia adelante va a tener que justamente radicarse en lo que va a ser el mandato de la subsecretaría de la Niñez. En ese punto, la prevención es clave. Así es, la prevención ¿Cómo vamos a abordar el tema de la prevención? Porque evidentemente la idea es no llegar a hechos donde evidentemente la situación es tan crítica y, por ejemplo, vamos a tener que llegar a otros puntos. Para que después vamos a estar conversando de la ley de adopción, por ejemplo. Así es, la prevención es clave y lo que conversábamos anteriormente para evitar las vulneraciones. Y hoy día en materia de prevención con respecto a todos los niños no hay nada. Y tenemos que pensar en todos los niños porque uno siempre piensa en los más vulnerables, en los que tienen quizás un riesgo de llegar al CENAME. Pero los niños de todos nosotros, también los míos, están en riesgo, tienen algún riesgo de abuso, de violencia, de bullying, y eso también lo tenemos que tomar en cuenta. O sea, las medidas de prevención no son solamente para que los niños no lleguen al CENAME, sino que para que ningún niño sea vulnerado en sus derechos. Dejemos claro, el abuso no discrimina acá. Así es. Y por eso una de las cosas más importantes que tiene este acuerdo y que es algo que la sociedad civil y todos los expertos en la materia han pedido hace más de 20 años es el tema de la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez, que reconoce todo lo que establece la Convención de Derechos del Niño y lo pone en una ley de bases generales en nuestra legislación, que hoy día va a tener, que es lo que tenemos que presentar nosotros ahora, una bajada territorial importante que tiene que ver con prevención, que es un sistema de alerta temprana que permita determinar cuáles son los factores de riesgo en los cuales está involucrado un niño y su entorno y actuar antes de que
se produzca una vulneración. Y eso es un avance muy importante que vamos a empezar a trabajar ahora con máxima urgencia, porque en materia de prevención, aunque los resultados se vean a largo plazo, tenemos que empezar a trabajar urgente ahora. Desde su experiencia, diputada Hernando, ¿cómo se puede ir trabajando también ese tema de la prevención? Y, de alguna manera, ¿cómo se puede sacar en limpio lo bueno y lo malo de lo que ha sido el proceso a través de los años también? Bueno, una de las cosas que algo de discrepancia tuvo dentro de la comisión era precisamente el organismo, la institucionalidad con que esto se baja al terreno, al territorio. Yo tengo la experiencia de haber sido alcaldesa. Y yo creo que desde los municipios, desde el entorno escolar y desde el entorno salud hay muchísimo por hacer y muchísimas herramientas que hoy día se desperdician. Y en ese contexto yo creo que pudimos de alguna manera consensuar cuál era la mejor forma de hacerlo. Desde mi experiencia, yo creo que un alcalde comprometido con los niños puede cambiar una ciudad y puede transformarla en una ciudad amiga de los niños. Es súper clave porque finalmente la autoridad, no solamente el alcalde, sino la gente que trabaja en una comuna, en un municipio, en una región, están conectadas con la realidad. Lo comentábamos al principio, aquí las realidades son completamente distintas a lo largo de nuestro país. Mira, para ir a cosas prácticas, en cosas tan sencillas. Y en una época yo no me gustaría ser autorreferente, pero suponte tú, una de las cosas que a mí me conmovía era darme cuenta cómo los niños que estudiaban en los liceos municipalizados y que eran scout iban de excursión, cuando podían ir de excursión, iban no con un saco de dormir, sino con una frazada, que jamás tuvieron la posibilidad de tener una carpa. Cuando la municipalidad se preocupa de ese tipo de detalles, ya empiezas a cambiar un entorno y una dignidad en la forma de atender a los niños. Cuando tú les cambias el entorno en un liceo y cambias la forma en la que está hecho el baño, que los baños tengan espejos. ¿Por qué un colegio municipalizado puede tener las precariedades más tremendas y ser discriminados de esa manera? Cuando tú ves a tus niños de tercero medio y los ves con sus dientes con piezas que les faltan, ¿de qué trabajo u oportunidad de trabajo me hablas? Entonces, obviamente que desde el terreno local las autoridades locales, municipales, pueden hacer muchísimo. Quiero recordar una frase que dijo el presidente Piñera, que está muy ligada a ese tema de la dignidad que usted dice, diputada Hernando. Devolverles lo que la sociedad les ha arrebatado, el derecho a la niñez. Diputada Hoffman, el Estado obviamente está en deuda. Los niños no tienen por qué saber que el Estado tiene que garantizarles el cariño, el amor, la dignidad, como dice la diputada, de tener un baño. En ese punto, ¿cómo el Estado puede ir trabajando desde los gobiernos regionales, desde los municipios? Sabemos que hay municipios, por ejemplo, en Chile, que recursos tienen muy pocos, que problemas tienen muchísimos y que evidentemente tienen complicaciones para poder hacer la prevención y poder generar este tipo de ambientes sanos. Mira, yo creo que el primer desafío que tuvo esta mesa era poder generar ese tipo de diagnóstico. O sea, por dónde partimos, qué es lo más importante. Por eso era tan relevante tener la experiencia de los organismos colaboradores en ese sentido. Pero yo, fíjate que de lo que más me preocupa, porque hay algo que no estoy tan de acuerdo, yo sé que el Estado tiene que propender a garantizarlo, pero efectivamente creo que el rol de la familia, yo creo que si hay algo que es lo que yo destacaría de todo este trabajo, es el cambio de la visión del aporte que puede hacer la familia. Es verdad lo del entorno, lo que dice Marcela es completamente cierto. O sea, Marcela da detalles estamos hablando de los espejos de los baños, la gente está diciendo de qué están hablando, pero esos son los pequeños cambios que van haciendo la diferencia. Pero yo creo que el cambio más profundo es entender que en el fondo hoy día, y creo que la misión que va a tener la próxima subsecretaria es un poco eso, cómo articulamos, cómo generamos
este apoyo dentro de la familia. Es lejos lo que a mí, por lo menos, más me ha impactado, porque al final lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que los niños, mejorar los centros del Sename, darles más recursos, mejorar cómo llegamos al territorio, pero lo que a mí me ha gustado mucho de esta nueva visión, que creo que también ha sido súper transversal, es cómo fortalecemos a la familia, cómo cuando la familia no ayudamos a la puede dar ese familia. entorno. Bueno, para eso es donde en el fondo nosotros tenemos que colaborar. Me pasaba, por ejemplo, el otro día en Valdivia. Yo siempre trato como de ponerlo con ejemplo, de una niña que estaba egresada del sistema, pero no tenía dónde vivir. Y estaba viviendo en el hogar en Valdivia, Huidif, que había sido, en el fondo, ya estaba egresada, pero no tenía subsidio. Y tuve la posibilidad de poder llamar a Carol, de poder activar la red. O sea, evidentemente estas personas, estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes, debieran tener, en el fondo, acceso a no solo la gratuidad, sino que subsidios de vivienda más facilitados o apoyar con un mayor porcentaje para que puedan acceder. Entonces, ese punto ahí me detengo para los que no vieron. Dentro de la iniciativa está justamente eso, que cuando egresan del sistema de protección se está viendo la posibilidad también de que tengan gratuidad, es decir, al salir del sistema puedan estudiar y crearse y forjarse un futuro. Bueno, en salud, en educación, en vivienda, es evidente que al final ellos tienen algo, hay muchos niños que son hoy día o jóvenes que también son vulnerables o están en situación de precariedad, pero al menos tienen a su entorno, que es lo más importante, que es su familia. Estos son niños que no tienen una familia, entonces necesitan evidentemente que el Estado asuma un poco ese rol en este tipo de aspectos. Yo creo que eso va a ser muy fundamental en poder dar ese cambio, esa visión. El proyecto de las familias acogedoras, o sea, hemos visibilizado tan poco lo que significa que una familia esté dispuesta a acoger por un periodo de tiempo o también ser susceptible de adopción en el largo plazo. Hay familias que están dispuestas a hacerlo y no saben cómo, no saben adopción dónde. A cualquier tipo de familia. Yo sé que ahí usted obviamente tiene una postura que ha sido también parte del debate durante los últimos días. No fue parte del debate de la mesa, quiero ser súper honesta con eso. Debate a nivel fuera de la mesa, obviamente, sí. Quiero ser bien concreto. Mira, a mí me llama la atención porque cuando la nueva mayoría o la izquierda tiene diferencia, hablamos de la riqueza o la diversidad de ideas. Y cuando nosotros, la centroderecha, tiene diferencia, estamos quebrados. Y eso no es así. Nosotros tenemos diferencias al interior y tenemos que ser capaces de zanjarla. Aquí yo desdramatizaría lo que ha pasado estos días. Creo que ha sido más bien una jugarretilla que no viene al caso. Obviamente que hay diferencia. Yo creo y tengo una opción efectivamente de que prefiero que sean parejas entre un hombre y una mujer. Creo que el niño tiene derecho a tener la visión de un padre y una madre. Pero hoy día el problema de la adopción no es si son parejas homosexuales o heterosexuales, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver porque hoy día un juez lo puede mandar de Arica a Punta Arenas hasta encontrar al último pariente. Tiene que ver con la cantidad de burocracia. Y eso fue lo que pusimos en la mesa, lo que nos une. Y tendremos que zanjar democráticamente en el Congreso, sin drama, nuestras diferencias. Yo voy a marcar mi posición, soy sensible a la posición del resto, pero eso no significa que la derecha, Chile vamos a estar divididos. Tenemos posiciones distintas que son legítimas. Yo respeto que otras personas crean que es positivo. Bueno, yo no creo eso, pero no creo que a partir de eso se produzca un quiebre ni un drama tan grande como se ha querido plantear. Juan Cristóbal, a ver, también dentro de lo que estamos comentando acá, es relevante el trabajo que ustedes han hecho y también la experiencia que han tenido con respecto a la acogida. Estamos hablando de la prevención, estamos dando también una necesidad básica que es dignidad. Dentro de esa dignidad, también se ha hablado mucho de las personas que participan en este levantar a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es también la conclusión que se ha dado en la mesa y de alguna manera el poder trabajar con... A ver, vuelvo un poco al Sename, no quiero senamizar, pero se ha hablado de los profesionales, que no son tan profesionales, que... a ver, hay realidades donde hay gente de buena voluntad que trata de sacar a los niños de esta situación de vulnerabilidad, pero que evidentemente no se la pueden. Sí. ¿Cuál fue un poco también la mirada desde la mesa y también el trabajo que han hecho ustedes sobre eso? Sí, yo creo que todas las voluntades son buenas, pero depende del nivel de daño que tenga el niño y el nivel de problemática. La prevención, yo creo que es un espacio en donde no es necesario el nivel profesional de la persona, pero ya cuando llegamos a niveles de mayor daño, la especificidad, la especialización es muy importante. La metodología, la técnica, los
estándares. Yo creo que una de las cosas que se ha ido dando, se ha puesto en evidencia en este acuerdo, es empezar a escuchar la evidencia internacional, empezar a mirar fuera también y mirar buenas experiencias. Y no simplemente confiar en las buenas prácticas, en las emociones muchas veces con que actuamos. Es importante darle emoción y darle corazón a lo que hacemos. Es imposible que no esté presente. Tiene que estar, pero hoy día hay tan buenos ejemplos de cómo se hacen bien las cosas que el país tiene que empezar a escuchar eso. Yo creo que muchas de las recomendaciones que tiene este acuerdo es justamente incorporar los mejores estándares. ¿Por qué no podemos tenerlo? Sobre todo en aquellas personas que están más dañadas o más vulnerables. ¿Y es un tema de recursos tener los mejores estándares? ¿Sabes que no es tanto recursos, al fin y al cabo? No son, o sea, mirándolo en números absolutos, no son tantos niños tampoco. Piensa que a nivel de residencia estamos hablando se estima entre 8.000, 6.000 niños. O sea, comparado con cualquier población infantil es poco. O sea, nuestros cálculos es que para llevar las residencias actuales de los organismos colaboradores a los estándares internacionales, estamos hablando de $100 millones que realmente dentro de un presupuesto no es nada. Piensa que la reforma vocacional estamos hablando de $7.000 millones. Estamos hablando de 100 millones. Pero hay un tema de inyección de recursos que va a ser necesario. Se habla de pasar de los 200.000 pesos promedio, si me equivoco, evidentemente, y llegar a los 700.000 pesos. Sí. Recursos, esto tiene que haber una inyección de recursos. Pero que sean bien administrados. Es el punto. Tiene que ir aparejado la inyección de recursos con demostrar a través de la evidencia de que esos recursos van a ser bien utilizados. Yo creo que la propuesta busca eso. Busca hacer mejoras responsables en aquellos aspectos más críticos y dándose tiempo para probar a través de pilotos y ir demostrando que se va los buenos resultados. Yo confío plenamente en que vamos a tener los recursos. O sea, realmente dentro del presupuesto fiscal, cualquier mejora en este orden son menores. Estamos hablando de población más dañada, donde hoy día son los principales dolores, y sé que vamos a encontrar los espacios para que eso ocurra. Quiero hablar de un punto, y con eso termino, de algo que me tiene muy contento y por eso quiero reforzar. Yo creo que también se relevó la reinserción escolar de tantos jóvenes que están fuera del sistema escolar. O sea, hoy día el país tiene más de 80.000, cerca de 80.000 jóvenes que no están yendo al colegio y que no tienen las oportunidades para insertarse. No hay colegios que los admitan ni un sistema adecuado para ello. Y acá se propone generar un proyecto de ley, modificaciones administrativas, para que muy pronto tengamos una modalidad especial para esos jóvenes y tengamos hoy día una verdaderamente educación universal para todos y de acuerdo a las necesidades que uno tiene. Así que eso también me pone muy contento. Y eso es preventivo, ¿eh? Bien, se nos va acabando el tiempo, podríamos estar mucho rato y también de todo el trabajo que evidentemente yo creo que hablo por muchos, se agradece. Se agradece, creo que es muy importante poder dejar las diferencias de un lado e irnos por un tema urgente. Y es súper fácil decirlo desde afuera, pero cuando uno se sienta a la mesa, cuando ve el diagnóstico... Cuando estás 4 horas, 5 horas sentada, como tenía el gobierno. Sí, es una pega la visita y por eso se reconoce y se agradece. Quiero terminar con palabras al cierre, podríamos decir, de cada uno de ustedes, para alguna manera evaluar lo que fue este trabajo y finalmente lo que se viene por delante, porque lo que se viene por delante puede ser aún más difícil. Diputada Hoffmann. Ay, yo primero. Ya que estamos... Palabras de cierre. Palabras de cierre. No, nada, simplemente agradecer la oportunidad, agradecerle a Dios y también en ese sentido al gobierno por la convocatoria que nos hizo. Para mí de verdad que ha sido una experiencia, hoy día decía, me voy con el corazón llenito, a pesar de que uno tiene que estar encima de la implementación, pero creo que dimos un paso súper importante. O sea, a mí me ha tocado recorrer, yo sé que Juan Cristóbal está todo el día ahí, y claro, de repente pierde la novedad, pero es muy duro lo que uno ve en terreno, es muy duro la soledad en que están muchos niños, la falta de recursos, las listas de espera, que todavía no hemos hablado de niños que están siendo vulnerados, que no están en centros de residencia y que necesitan un tratamiento mientras tanto. Entonces es una realidad tan difícil que para mí estoy muy agradecida de la posibilidad y obviamente que, como decía al principio, me compromete de corazón a poder no colaborar con este gobierno más allá del cariño que uno le pueda tener, sino que en el fondo que ya hemos generado algunas cosas, tenemos que hacer que se implementen y ese va a ser el desafío. Así que yo muy agradecida de esta posibilidad y comprometida 100% con los niños primero. Carol. Bueno, también muchas gracias a todos los que participaron en la mesa. La verdad es que el trabajo fue muy
intenso, pero todos se comprometieron a hacerlo y lo hicieron muy bien. O sea, se informaron, llegaron preparados. Los subsecretarios que trabajaron, estuvieron siempre presentes los subsecretarios de Educación, que es un tema muy importante. Los subsecretarios de Desarrollo Social también, mis dos subsecretarios partner que son de Servicios Sociales y de Evaluación Social también, los ministros, 3 ministros en trabajo permanente, toda la sociedad civil y los parlamentarios. Y el llamado también a los parlamentarios que no estuvieron presentes a suscribir el acuerdo. Yo creo que la mayoría de los parlamentarios lo va a leer y no va a poder estar en desacuerdo con prácticamente ninguno de los temas que ahí se tratan, porque de verdad que fue un equipo de gente que tenemos muchas diferencias ideológicas en algunos casos, pero nosotros nos pusimos de acuerdo pensando en los niños, en los temas que nos unen y no en los que nos desunen. Así que a todos los parlamentarios que quieran suscribir este acuerdo, la invitación es a sumarse a esto, a apoyar todas las iniciativas que además se van ahora a discutir en el Congreso. Diputada Hernando. Bueno, decir que aquí todo el mundo actuó con bastante generosidad en términos de que hay muchos que sentimos que faltaron cosas que nos habría gustado ver contenidas allí respecto de la preparación. Sabemos que hay cosas que van a ser muy lentas porque si bien es cierto, se solucionan algunas teniendo más recursos. En Chile faltan especialistas en una serie de cosas que va a costar años formarlos. No existe la disponibilidad hoy día como para decir tengo el dinero, vengan y los contrato. Entonces yo creo que hay también políticas de Estado que van a tener que ser de largo plazo. El tema de la salud mental en un país donde hemos ido creando además un ambiente que no es el más sano para los niños, hace que seamos uno de los que más suicidios infantiles tenemos. Entonces yo creo que hay muchos desafíos, pero me quedo con la satisfacción de haber aportado y de decir que en este documento hay consenso, que probablemente faltan cosas, que hay cosas que son para largo, pero que hay mucha responsabilidad de toda la sociedad. Esto no depende solamente de un gobierno y tampoco depende solamente de un ministerio. Depende de todos. De todas maneras, podríamos decir. Juan Cristóbal. Sí, para terminar, simplemente decir que si este tipo de experiencias se replicaran en otras temáticas, pucha, que avanzaríamos rápido como país. Temas de adulto mayor, temas de personas en situación de calle, los temas de migración. O sea, es una experiencia, yo creo que digna de tomar el caso y volver a replicar, porque es un hecho histórico que podría cambiar y acelerar muchos procesos en este país. Bien, Juan Cristóbal, diputada Hernando, diputada Hoffman, Carol Baum, futura subsecretaria de la Niñez, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Que estén muy bien, Muchas muy buenas gracias. noches. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más temas aquí en el programa, no se vayan. Regresamos al programa y comentamos más temas, por supuesto, que marcaron la jornada. En un fallo dividido, la cuarta sala de la Corte Suprema aprobó el cambio de nombre registral para una persona transgénero sin la necesidad de una intervención quirúrgica de por medio. Aunque la categoría de identidad de género no esté explícitamente mencionada en los tratados internacionales firmados por Chile, el máximo tribunal afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha entendido subsumida en cualquier otra ocasión social, por lo que el Estado debe contribuir para crear las condiciones sociales para un mayor desarrollo personal, tipo material y espiritual posible. A modo de conclusión, en este caso, la Corte Suprema indicó que supeditar la sentencia de reasignación sexual a la previa realización de una intervención quirúrgica implicaría una seria incongruencia porque reduciría el sexo, en términos jurídicos, a solo la presencia de órganos genitales externos masculinos, obviando mandatos constitucionales y valoraciones legales más importantes en desmedro de la identidad personal del involucrado. Lo que hace este fallo es demostrar la urgente necesidad de legislar en este campo. Hemos nosotros presentado una propuesta, estamos conversando en el Congreso para avanzar, porque estimamos que los temas de identidad de género existen y deben tener una solución rápida. Los jueces no hacemos políticas públicas en nuestras resoluciones, dictamos, solucionamos el caso y eso es lo que ha ocurrido acá. Cómo lo tome el Parlamento es una cuestión distinta, pero seguramente el adelanto en esta materia seguramente va a producir algún efecto positivo.
Cundió la indignación porque llovía y nuevamente se cortó la luz en miles de hogares de Chile. Hay clientes que estuvieron 30 horas sin electricidad y en algunos casos sin calefacción. Una vez más se busca responsables y faltan las respuestas. Sabíamos que venía un sistema frontal. Un poco de lluvia y queda la crema. Todos los años lo mismo, estamos acostumbrados a eso. No cayeron ni 10 milímetros, si cayeron 50 lo estaríamos ahogando. El viento del día lunes, el desplome de árboles por completo, que polvo en suspensión, que se posa sobre los cables también, es conductor generando también cortocircuito. Siempre pasa lo mismo, estamos en Chile. Vientos y gotas esperadas por los capitalinos. Primera lluvia que no solo se llevó la contaminación, sino también la energía. La pesadilla de vivir a oscuras volvió para más de 127.000 hogares que sufrieron cortes de luz desde el lunes. Algunos incluso estuvieron 2 días sin suministro eléctrico. Terrible, es complicado, te complica el diario vivir, sobre todo con niños chicos que muchas veces ni siquiera puedes hacer la comida. Todo depende hoy día de la electricidad. Para Miguel no solo fue la incomodidad de vivir sin luz, sin calefacción por más de 30 horas. Su fuente laboral se vio golpeada por los embates de la naturaleza. Yo tengo acá un negocio y, bueno, se echaron a perder mis helados. Y al perder la forma, obviamente ya no lo puedes vender. Ya perdiste tu capital. ¿No? Tienes que conseguirlo de alguna u otra forma y volver a echar a andar esta parte al menos del negocio. En Chile, en nuestra normativa, a partir de las 20 horas sin suministro, se deben entregar compensaciones a los clientes en la boleta subsiguiente. ¿Sabes que el principal problema es que cuando uno llama para hacer el reclamo de estamos con problemas de luz o de electricidad, de falta de energía, no te responden? Te piden número, te hacen esperar. Como Janet, muchos clientes debieron esperar y esperar para que se repusiera el servicio eléctrico. Las cuadrillas que dispusieron las 12 empresas de energía no fueron suficientes. Está fallando aquí es la prevención. Es necesario implementar una política de mantenimiento preventivo y no reactivo. 50 millones de dólares habitualmente se dedican a mantenimiento. Y en este año en particular hemos aumentado a esos presupuestos normales más de 10 millones de dólares adicionales en los planes especiales para prevenir, por ejemplo, desde el punto de vista del plan especial de poda y tala. Debimos haber tenido mucha mejor respuesta por parte de las empresas eléctricas, que no se hubiesen caído la cantidad de árboles que se cayeron. Hubo un proceso de poda durante los meses anteriores bastante extenso comparado con el año anterior, pero claramente no fue suficiente. Pero el problema es, y la autocrítica ¿es suficiente la poda de árboles que estamos haciendo, que se hizo un tiempo atrás? Por eso algunos han reflotado la idea de soterrar los cables del tendido eléctrico, un proyecto que por cuadra bordea los 800 millones de pesos. Pero hay sectores de la región metropolitana donde, debido a la sensibilidad de los consumos, se han construido líneas de media tensión o líneas de distribución con una tecnología que se llama Space Cap. Cables que están recubiertos de un material que los aísla e impide el contacto directo con ramas. Hoy día en Enel Distribución la norma de desarrollo significa todo lo nuevo que estamos construyendo es solamente en Space Cap. Una tecnología que se estudia como una alternativa para evitar que nuevos clientes sufran estos cortes de suministros, medidas que hay que tomar porque este invierno recién comienza. Aguas Andinas arriesga a pagar una multa histórica por los cortes de agua del año pasado. Escuche bien, 27.000 millones de dólares es lo que pide el CERNAC en una demanda colectiva. Una cantidad estratosférica que, según dicen los expertos, podría significar hasta el fin de la compañía. Tempranamente advertimos la posibilidad de un corte de agua. Lamentablemente esa posibilidad se ha materializado. Quedamos sin agua potable y Aguas Andinas no responde. Nos hemos visto obligados a tener que paralizar nuestras plantas de producción. Juntando agüita también, po. No era invierno, pero una sorpresiva lluvia de febrero provocó que la mitad de Santiago quedara sin agua cuando empezaba el 2017. 2 meses después, el 21 de abril, otra vez Aguas Andinas tuvo que explicar por qué más de 1 millón de personas no tendría agua potable por casi 24 horas. Cortes de suministro que llevaron al CERNAC a presentar una demanda colectiva. Piden una multa, escuche bien, por 27.000 millones de dólares.
La multa que está pidiendo el CERNAC para Agua Andina es equivalente a pena de muerte, es condenarla a la quiebra. Y muestra cómo claramente la ley del consumidor está mala. Yo creo que lo que más justo y correcto, ¿no es cierto?, si están dando un servicio, tiene que hacerse responsable del servicio. Nosotros tenemos una empresa en la casa, trabajamos con el agua y a nosotros nos ocasiona problemas. Como todo, nosotros tenemos deuda, tenemos que pagarla. Ellos no cumplen, tienen que pagar. Porque la cifra equivale al 35% de todo el presupuesto nacional y a 115 años de sus utilidades. Una multa que se calcula por incumplimiento de servicios multiplicada por cada uno de los afectados. Y allí está la polémica. El problema de este caso es la incertidumbre, porque ha habido hechos anteriores en los cuales se ha llegado a juicios en donde se considera como una infracción lo que ocurre cuando una empresa incumple con un servicio, pero también es posible entender esto como varias infracciones. Aguas Andinas recurrió al Tribunal Constitucional para frenar la multa. Piden que se establezca como un solo evento de incumplimiento y que se considere como de fuerza mayor. Así es que es un caso fortuito de fuerza mayor, ¿cierto?, en donde ellos no tenían cómo evitar la contaminación del agua. En mi opinión no hay responsabilidad, Entonces eso es lo que se tiene que determinar y lo que se tiene que probar en un juicio. De concretarse la multa, la cifra pasaría directamente al fisco. La empresa sería inviable y no quedaría dinero para reparar a los consumidores. Mientras mayor es el pago que hay que hacerle al fisco, menos dinero queda para compensar a los consumidores. Por tanto, dado que todo sale del mismo bolsillo, yo seguiría privilegiando a los consumidores. Ni el CERNAC ni Aguas Andinas quisieron referirse en cámara al tema, una sanción histórica que podría marcar un precedente en la historia de Chile. Y en noticias internacionales, el general y vicepresidente del partido gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-chol, llegó a Nueva York y participó de una reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo. El influyente general del régimen norcoreano llegó proveniente de Pekín y se transformó en el primer funcionario de alto rango de Norcorea en pisar suelo estadounidense en 18 años. Su visita tiene como objetivo terminar la planificación de la histórica cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para el próximo 12 de junio en Singapur. Y antes de la pausa, recordamos la pregunta que está publicada en nuestro fanpage de 24horas.cl, a raíz, por supuesto, del tema que estuvimos conversando en el panel aquí de Vía Pública. Propuesta para protección de la infancia. Serán, en este caso, las 94 iniciativas el punto de inflexión para solucionar los problemas de niños, niñas y adolescentes. Todavía puede seguir participando en nuestro fanpage de 24horas.cl. Hacemos una pausa, ya regresamos con más Vía Pública. Bien, regresamos a Vía Pública y vamos con la respuesta de esta pregunta que le planteamos en nuestro fanpage de 24horas.cl, un tema esencial, necesario, urgente, la protección de la infancia en nuestro país. De las 94 propuestas que fueron entregadas hoy al presidente Sebastián Piñera, ¿serán el punto de inflexión para solucionar los problemas? Un 55% es optimista, dice que sí, pero un 45% dice que no. Es un trabajo, evidentemente, que se sigue desarrollando. Falta lo que va a ser los trámites legislativos, también administrativos, parte de la conversación que tuvimos esta noche en Vía Pública. Y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl con la noticia más destacada de esta hora. Rectores de universidades estatales respaldan al movimiento feminista y llaman al diálogo para avanzar en petitorios. Esto a raíz de las declaraciones el día de hoy del rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, quien dijo que son necesarios cambios profundos y reales, llamando a las estudiantes movilizadas en este caso, a dialogar para lograr avances. Parte también de lo que ha sido el desarrollo de esta noticia, luego que las más de 100 estudiantes que se tomaron la Casa Central de la Universidad Católica llegaran a un acuerdo con la rectoría con respecto a sus peticiones, al petitorio que entregaron. Vamos con el tiempo. Días de lluvia, poca lluvia aquí por lo menos en la capital, alrededor de 12 milímetros, pero que evidentemente dan paso a un problema, el frío. Nublado a esta hora, un poco más de 9 grados en la capital y revisamos también qué va a pasar el día de mañana. Va a estar despejado, pero con una máxima que solamente va a llegar a los 13 grados. Ojo durante la mañana que las temperaturas podrían estar en torno a 1 grado y 2 grados.
Para el día viernes, una situación que va a estar más bien en la constante, 14 grados la máxima, completamente despejado. Se fue la poca lluvia, pero evidentemente el frío es parte de la situación y ojo también con el aire. Evidentemente las enfermedades respiratorias se van incrementando con esta situación meteorológica. Y lo que estamos escuchando de fondo, que puede que algunos no conozcan, es BTS. Quizás muchos no lo conocen, pero estos jóvenes integran una de las bandas más conocidas del K-pop a nivel mundial. Ya no solo estamos hablando de pop en Corea del Sur. La música de esta popular banda ha traspasado las fronteras asiáticas para irrumpir en el mercado anglo, liberando por primera vez en la historia la lista de discos más populares, fíjese, en Estados Unidos, en el ranking Billboard, con Fake Love, de este grupo de K-pop, muy popular también esa corriente en nuestro país. Despedimos Vía Pública. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por sintonizarnos y los invitamos a que sigan, por supuesto, a la compañía y en las noticias de Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chao.